era este, por ejemplo, y leo del Nacional para poner en contexto que el gobierno de Maduro recuperó el derecho al voto de Venezuela en la UNESCO luego de varios meses de suspensión. Rodolfo Pérez, representante permanente de Venezuela ante la UNESCO, dio a conocer la noticia en sus redes sociales. Victoria, la República Bolivariana de Venezuela ha recuperado su derecho al voto en la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, expresó el funcionario en su cuenta de X, en la que compartió fotos acompañado de Sandra Oblitas, ministra de Educación Universitaria. Al recuperar este derecho, Venezuela ejerció su primera voluntad en favor de Palestina para apoyar la solicitud de cese al fuego a Israel, que ataca la Franja de Gaza desde el 7 de octubre, luego una incursión inédita del grupo Hamas en territorio judío. Pérez explicó que la votación por Palestina contó con 98 manifestaciones a favor, 8 en contra y 33 abstenciones. Dijo, entre otras, nuestro primer voto, una vez se restituido nuestro derecho, justicia para Palestina, cese a la agresión. Oblitas, por su parte, indicó que desde el organismo reiteraron el compromiso de Venezuela con los valores defendidos por la UNESCO. Añadió, y citamos, explicamos al mundo cómo Venezuela ha logrado avanzar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, manteniendo la inversión social en áreas prioritarias de la agenda de la UNESCO. El Ministerio de Comunicación recordó en una nota en su sitio en internet que el 17 de enero Venezuela apareció entre los países en mora de la ONU, un estatus que conlleva a la suspensión del derecho al voto. Según el gobierno, en reiteradas ocasiones denunció la imposibilidad de saldar su deuda debido a los bloqueos económicos impuestos por Estados Unidos, recientemente flexibilizados luego de una serie de acuerdos en el diálogo entre la oposición y el chavismo. En la lista, repasa aquí el Nacional, en mora se mencionó a otros países también como Dominica, Guinea Ecuatorial, Gabón, Líbano, Santo Tomé y Príncipe, Somalia y Sudán del Sur. Aquí, bueno, ya me detengo para preguntar a quien es diplomático retirado, profesor universitario, miembro del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, COBRI, Eloy Torres. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido, buenas tardes. Un placer, mi estimada amiga Gladys, y amigo suyo, ¿yo? Tienen que incorporar en el currículum vitae que usted está exponiendo. Tan bonito, gracias. Muchas gracias por el cariño, por el aprecio, profesor, y para indagar con usted un poco. Bueno, ¿qué representa esto? Bueno, es algo muy importante, muy significativo. Lo que me llama mucho la atención es que estuvimos metidos en un saco con un grupo de países que obviamente sí, digamos, pueden mostrar deficiencias en el manejo de sus recursos, ¿no? Que son unos pueblos bastante afectados por la pobreza. El caso venezolano no, el caso venezolano simplemente tenía un problema. Dice el gobierno que era un problema por las sanciones y que no tenía recursos para cancelar lo que le corresponde, pues su cuota que le corresponde por ser miembro de la Organización de las Naciones Unidas, en este caso particular de la UNESCO. Lamentablemente debo decirte que la UNESCO, que es una organización que, como todo el mundo sabe, surge en 1945 y Venezuela, por cierto, adhirió en el 46, en el sentido pues de buscar mecanismos para fomentar la ciencia, la educación y la cultura, se ha convertido en los últimos años en una especie como de ring de boxeo entre un grupo de países y o contra otros países, desnaturalizando de alguna manera su verdadera esencia, filosofía, su verdadera esencia, ¿no? Se ha convertido en un centro de discusiones, de combate, pues, entre unas posturas ideologizadas, ¿no? Que alejan a la UNESCO y alejan a los países de la verdadera esencia de lo que es, repito, de lo que es la UNESCO. Felizmente Venezuela sí logró cancelar lo que le correspondía cancelar. Tiene hoy día derecho a voto, pero debe hacerlo en términos de equilibrio, de ponderación, de buscar la cooperación, de buscar, en efecto, la coordinación con otros factores para establecer, para fomentar, para impulsar, para desarrollar la educación, los estudios en científicos, la cultura en general, y no para generar y producir esas cosas que hemos visto últimamente en la que el lenguaje ha sido desnaturalizado, el lenguaje que aparecen en los medios de comunicación, en las redes sociales, que desnaturalizan la verdadera esencia del lenguaje, convirtiéndola en un centro de vulgaridades
que desnaturalizan pues la verdadera raíz de lo Claro. que debe ser la comunicación. De hecho, le pregunto, profesor, porque es que a mí me llamó la atención, por ejemplo, para qué se usó ese primer voto, ¿no? Una vez recuperado el derecho. Porque, como dice usted, el marco de lo que es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, Sí, justamente tiene un propósito distinto que se está desvirtuando. Y cuando uno lee, por ejemplo, esto, que la primera manifestación de Venezuela en esa reincorporación es a favor de Palestina, cese a la agresión, obviamente ya ahí hay una parcialidad y yo digo, bueno, ¿dónde queda esa posición en un escenario como este, más bien de ser empático con los dos lados? Porque así. cada lado tiene pues razones también, ¿no? De peso, en el caso de Israel, además de haber respondido como ha respondido por el ataque que recibió el 7 de octubre, un grupo terrorista como Hamas. Entonces uno Así esperaría es. que, bueno, en representación de Venezuela sea más justo en su posición, Sí. empático en cuanto a lo que son los daños, en este caso a las poblaciones, a los civiles de lado y lado. Sí, empático con los esfuerzos de la paz, no con los esfuerzos Los de la esfuerzos de la paz, y exactamente. no empático con los esfuerzos de la guerra, ¿no? Porque si estás viendo el conflicto, estás viendo una sola cara, una sola cara del conflicto, no estás viendo la otra, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que lamentablemente Venezuela tuvo siempre una política muy de equilibrio, muy equidistante. Tuvimos relaciones con Israel, tuvimos relaciones con los países árabes, teníamos siempre una postura proactiva y de empatía con la añoranza del pueblo palestino para constituirse como Estado. Siempre tuvimos una posición bastante equilibrada, vamos a decir, fundamentalmente porque eso respondía al interés nacional de Venezuela de no insertarse en elementos conflictivos que te pudieran afectar como país, ¿no? En todo caso, en los últimos años eso se ha ido variando, ha ido cambiando y nos estamos Sí. colocando en una acera que nos pone justamente contra la pared frente a una realidad que, mientras por un lado ellos andan buscando su entendimiento, nosotros estamos atizando con la candela determinadas Sí. actitudes, ¿no? Porque en Y última sobre instancia, todo, profesor, porque además ese ni siquiera es el espacio. Yo sentía que cuando le mencionaba esto, este recuento que estaba hablando era de un resultado de una asamblea de la ONU. Y así esto, es, así es, insistimos, esto es la UNESCO, ¿no? así Entonces, es, es así es. educación, ciencia y cultura. Pero bueno, Sí, igual, se sí, supone que ya estamos otra vez ahí y bueno, bueno, ¿de qué manera nos podemos beneficiar? Bien planteado lo que es la participación de Venezuela en esa organización. sí. Y yo creo que ellos deberían dar una demostración pues de fuerza, de querer resolver los problemas del mundo, en este caso de la educación, fundamentalmente, y la educación superior. Yo que soy, bueno, por supuesto, toda la educación media, educación primaria, pero yo como profesor de la Universidad Central de Venezuela, donde por las 6 horas que yo dicto a la semana recibo un sueldo realmente que da risa o dan ganas Ujú. de llorar cuando lo recibo, 290 bolívares. Entonces yo veo que el hombre que colocaron ahí, el funcionario del gobierno que pusieron digamos, a manejar, a reparar la universidad, los techos, los pisos, los jardines, diciendo estamos construyendo la universidad del futuro, pero bueno, la universidad del futuro se construye dándole mejores recursos, mejores condiciones de vida a los profesores y a los estudiantes, para que los Mm. estudiantes reciban de los profesores una buena educación. Eso es lo que importa. La parte física, es decir, está interés es muy bueno, pero también tiene que ponerle a los profesores un salario digno con su condición de investigador, de lector, pues tiene que comprar libros, tiene que pagar internet, tiene que transportarse, si es que no tiene carro, y todo eso, esos son recursos que hay que de alguna parte hay que sacar. Y el gobierno, que es hoy en día, que es el que paga los sueldos de los profesores, tendría que justamente mostrarle ante la UNESCO que ellos están haciendo un gran esfuerzo aumentándole los salarios a los profesores. Sí, porque además añadió a Oblitas, que fue en representación además como ministro, Exactamente, el como dice usted, ministerio, esa de Educación Superior, ella así insistió es, en que se están cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible, manteniendo la inversión social en áreas prioritarias sí. de la agenda de la UNESCO dentro de ese marco de, insistimos, todo lo que tiene que ver con educación, con ciencia y con cultura de las naciones. Así, yo quisiera creer que en efecto es verdad, ¿no? Yo quiero creer, yo quisiera que esto sea así. No estoy Mm, apostando para que eso no lo sea, por el contrario, porque los dolientes somos nosotros, los que estamos yendo a la universidad a dar clase en esas condiciones somos nosotros, ¿no? Y por eso digo que yo creo que ellos tienen que hacer un esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de los profesores, del profesorado, las condiciones, porque tú sabes muy bien que como egresada de una universidad en materia de comunicación social, los profesores digo que se forman, que vienen a desarrollar un conjunto de elementos que por eso es la claro. universidad, es el pensamiento universal y eso no viene del aire,
Eso viene porque la gente estudia y se prepara y lee y compra libros y revista y se va amoldando a todas las condiciones del conocimiento que es cada vez más complejo. Y eso cuesta, eso tiene Pero un es que costo. por ahí Eso no se es supone gratuito. que se debe cumplir primero que nada, Así ¿no? es, Con ese así es, objetivo así es, de así una es, educación de calidad, primero que nada con justamente todo lo que es el profesorado, así es. bueno, que forma, además tiene esa gigante responsabilidad y siempre a la vanguardia con lo que es tendencia, además porque parte de esa capacitación y lo que es la actualización, también como dice usted, depende de esos ingresos, de ese recurso Así es. necesario, primero por sueldo y segundo, también todo lo que pueda ayudar a la actualización y una mejor preparación de de los alumnos, Así ¿no? es, En sus así es, diferentes así es. niveles. Bueno, es un largo etcétera, profesor. Un Volvemos al largo mismo etcétera, punto. así es, así Sí, es. señor, gracias. Gracias Sí, por haber estado con nosotros. Eloy Torres, un placer. diplomático retirado. Igualmente, profesor universitario, miembro del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, COBRI, hablando de esta recuperación de Venezuela del derecho al voto en la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Son las 4:44, música. En breve volveremos para revisar en el segmento Talento Emergente, bueno, justamente hablar con un músico percusionista jovencito, además bello, encantador y así, bueno, cautiva a muchos a través de sus cuentas personales en las redes sociales como Instagram, donde está poniendo muchísima creatividad dentro de ese talento que tiene como percusionista y cada día conquista más personas. De eso y más hablaremos con Diego Quintero Dos Ramos en unos minutos.